Al volver a casa más temprano de lo habitual, sentí que había alguien en el apartamento. Al principio pensé que podían ser ladrones, pero en ese momento de la habitación salió mi marido, completamente desnudo. Y detrás de él apareció algo que me dejó paralizada de shock. Bienvenidos al canal. Aquí no hay ficción, sino vida. Aquí las esposas se vengan, los maridos se arrepienten y las suegras siempre saben lo que es correcto. Pónganse cómodos, vienen historias de las que es imposible apartarse. Nunca creí en presentimientos. Siempre me consideré una persona racional, ingeniera de formación, escéptica por naturaleza. Pero aquel día de octubre, al volver a casa 2 horas antes de lo habitual, sentí algo extraño. Como si el aire se hubiera vuelto más denso y el corazón me latiera más rápido sin razón aparente. Emiliano y yo habíamos vivido juntos 8 años. Nos conocimos en la universidad, en una aburrida clase de matemáticas avanzadas. Él estaba sentado 2 filas más adelante, se giró para pedirme un bolígrafo y nuestras miradas se cruzaron. Recuerdo su sonrisa un poco tímida, con un hoyuelo en la mejilla izquierda. Una semana después, ya no nos separábamos. Nos casamos un año después de graduarnos, cuando él consiguió un buen puesto en una empresa de informática y yo entré a trabajar en un estudio de proyectos. Una vida normal, una familia normal. Un piso en un barrio residencial, en el 9º piso de un edificio alto, un coche extranjero comprado a crédito. Planes de tener hijos que se posponían año tras año. Primero por la necesidad de estabilizarnos económicamente. Luego por mi carrera, había conseguido un ascenso y no quería tomarme una baja por maternidad. Después por el trabajo de Emiliano, que le absorbía cada vez más tiempo. Y más tarde, simplemente por el cansancio, por la falta crónica de tiempo y de fuerzas para hablar del futuro. Durante los últimos 6 meses había notado que Emiliano se había vuelto distante. Hablaba menos en la cena, pasaba más tiempo con el teléfono en la mano. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo, a veces regresaba pasada la medianoche oliendo a tabaco, aunque él no fumaba. Decía que eran sus compañeros, que él solo se quedaba con ellos al aire libre. Le creí, o, mejor dicho, no quise no creerle. Atribuí todo a un nuevo proyecto del que a veces hablaba de pasada. Algún desarrollo para un gran cliente, plazos, urgencias, horas extras. Yo tampoco tenía tiempo para dramas, en la oficina me habían asignado un centro comercial, un proyecto enorme, caro y lleno de responsabilidad. Salía de casa a las 7 de la mañana, cuando Emiliano aún dormía, y regresaba a las 9 de la noche, cuando ya estaba con los auriculares frente al ordenador. Nos habíamos convertido en 2 barcos que se cruzan en la noche. A veces me sorprendía al darme cuenta de que no recordaba la última vez que habíamos hecho el amor. 1 mes, 2, 3. Él alegaba cansancio, y yo no insistía. También me caía rendida de agotamiento. Los fines de semana se iba, a visitar a sus padres, a pescar con los amigos, o a algún evento de la empresa. Yo me quedaba en casa, dormía y terminaba planos. Pero ese día el cliente aplazó la reunión para mañana y, de repente, tenía la tarde libre. El jefe me dejó salir temprano, diciendo que ya había trabajado demasiado esa semana. Decidí no avisar a Emiliano, quería darle una sorpresa. Hacía mucho que no pasábamos una noche juntos, que no hablábamos de verdad. Pensé, prepararé su filete favorito, abriré la botella de vino bueno que guardábamos para una ocasión especial y tendremos una cena romántica a la luz de las velas. De camino a casa pasé por el supermercado, compré ensalada fresca, tomates cherry, queso azul, que a Emiliano le encantaba, y fresas, aunque no era temporada. Caras, sí, pero quería hacer algo especial. En el coche puse la radio y hasta canté las viejas canciones que escuchábamos cuando empezamos a salir. En el ascensor repasaba mentalmente la receta de la salsa. Había nata en la nevera, coñac también, solo necesitaba dorar chalotas y añadir especias. En el reflejo de las puertas espejadas vi a una mujer de 30 años,
cansada, con ojeras y el cabello recogido en un moño descuidado. El abrigo negro me hacía ver sin forma, los vaqueros estaban deformados en las rodillas. ¿Cuándo me había dejado tanto? Antes siempre cuidaba mi aspecto, me hacía la manicura, iba a la peluquería, vestía con gusto. Ahora ni siquiera quería mirarme al espejo. El ascensor se detuvo en el 9º piso con el habitual leve golpe. Caminé por el pasillo conocido hasta nuestro apartamento, pasando la puerta de la vecina Consuelo, que siempre sabía todas las noticias del edificio, y el piso de la pareja joven con su bebé que nunca dejaba de llorar. La llave giró en la cerradura sin ruido. Hacía poco Emiliano había engrasado el mecanismo, quejándose de que el chirrido le molestaba por las noches. Empujé la puerta y me quedé inmóvil en el umbral, aún con las bolsas en las manos. Había alguien en el piso. Escuché sonidos apagados desde el fondo. ¿Voces? No, algo distinto. ¿Música? Tampoco. Un roce, ruidos extraños que no lograba identificar. El corazón se me hundió, la boca se me secó. Mi primera idea fue, ladrones. Debí haber cerrado la puerta y llamado a la policía. Pero las piernas no me respondieron. Me quedé en el recibidor, apretando las asas de las bolsas con los dedos entumecidos, escuchando los sonidos que venían del dormitorio. El roce de las sábanas. Una risa apagada. Risa de mujer. Alta, clara, joven, completamente desconocida. Y junto a ella, una voz masculina baja, murmurando algo ininteligible. Entonces lo entendí. Lo entendí todo de golpe, aunque mi mente se negaba a aceptarlo, buscando desesperadamente otra explicación. Las bolsas se me cayeron de las manos y golpearon el suelo con un ruido sordo. Mis piernas me llevaron solas por el pasillo, pasando la cocina, el baño, hasta el dormitorio al fondo. Me movía como en un sueño, como si me observara desde fuera, distante, extrañamente tranquila. La puerta del dormitorio estaba entreabierta unos 10 centímetros. La empujé sin cuidado, y se abrió con un leve chirrido. El primero en salir fue Emiliano, totalmente desnudo. El pelo revuelto, una marca roja fresca en el cuello, una sonrisa satisfecha y relajada en los labios. Caminaba sin mirar, evidentemente rumbo al baño. Me vio, y el tiempo se detuvo. La sonrisa desapareció al instante, como borrada. Su cara se puso tan pálida que se le notaron las pecas en la nariz que nunca había notado. Los ojos se abrieron desmesuradamente, el miedo en su expresión era casi infantil. La boca se entreabrió, pero no salió ningún sonido. ¿Isabela? Alcanzó a decir al fin, extendiendo la mano hacia mí en un gesto patético, casi defensivo. Pero yo no oía su voz. No veía su rostro. No sentía nada, salvo un vacío extraño por dentro. Porque detrás de él salía de la habitación mi hermana menor, Valentina. Valentina se detuvo en el marco de la puerta, vestida solo con mi camisón de seda. El mismo, color borgoña, que Emiliano me había regalado por mi cumpleaños. Su cabello rubio estaba despeinado, sus labios hinchados, y en el cuello se veía un chupetón reciente. Me miraba con los ojos azules muy abiertos, sin rastro de vergüenza ni arrepentimiento. Solo miedo, miedo animal, primitivo. Nos quedamos así, probablemente una eternidad, aunque solo pasaron unos segundos. Yo, Emiliano y Valentina. Un triángulo clásico, de esos que llenan las novelas baratas y las telenovelas de la tarde. Solo que era mi vida, mi casa, mi marido y mi hermana. Isabela, puedo explicarlo, fue el primero en reaccionar Emiliano, mientras tomaba unos vaqueros del sillón y se los ponía con torpeza. Yo guardaba silencio. Solo los miraba, intentando comprender. Mi hermana menor, Valentina, una chica de 24 años, a quien yo había criado tras la muerte de nuestros padres, a quien le pagué la universidad, a quien recibí en esta casa, quien apenas ayer estaba sentada en mi cocina, tomando té y contándome sus fracasos amorosos, y hoy salía de mi dormitorio con mi camisón después de acostarse con mi marido. ¿Desde cuándo? Mi voz sonó sorprendentemente tranquila, casi cotidiana.
Emiliano y Valentina se miraron. En esa mirada estaba todo, su secreto, su complicidad, sus momentos compartidos, de los que a mí me habían excluido tan cuidadosamente. 6 meses, respondió ella en voz baja, bajando la mirada. 6 meses. Medio año de encuentros a mis espaldas, mientras yo trabajaba hasta tarde, mientras construía nuestro futuro, mientras posponía el embarazo por mi carrera, por el dinero, por este maldito piso donde mi marido se acostaba con mi hermana. Isabela, escúchame. Emiliano dio un paso hacia mí, pero retrocedí, como si fuera un apestado. No te acerques, levanté la mano para detenerlo. Ni un paso más. Valentina se pegó al marco de la puerta, abrazándose a sí misma. Siempre había sido una chica guapa, delgada, frágil, con piel de porcelana y ojos enormes. Yo, en cambio, siempre fui más fuerte, más simple, sin aquella delicadeza de muñeca. Mis padres adoraban a Valentina, la consentían y le perdonaban todos los caprichos. A mí me tocaban las obligaciones, la responsabilidad, los reproches por cualquier falta. Cuando murieron en un accidente de coche, Valentina tenía 16 y yo 22. Me convertí para ella en madre, padre y hermana mayor. Renuncié al posgrado para ganar más. Trabajé en 2 empleos para pagarle profesores particulares, ropa de moda, distracciones. Cuando ingresó en la universidad, me alegré más que ella. Todo ese tiempo creí que éramos cercanas, que entre nosotras había un vínculo especial. Y ella se acostaba con mi marido. Durante medio año. 180 días de traición. ¿Por qué? La miré y Valentina se estremeció bajo mi mirada. Yo no lo planeamos, se retorció las manos, y vi en su muñeca la pulsera que yo creía que Emiliano me había regalado por nuestro 8º aniversario de boda. Dijo que había encargado 2 iguales, una para mí y otra para él, como símbolo de nuestra unión. Mentía. La segunda se la regaló a ella. No lo planeaban. Me reí, y aquella risa sonó histérica incluso a mis propios oídos. Se desnudaban por casualidad y por casualidad acababan en la misma cama medio año seguido. Isabela, simplemente pasó. Emiliano abrochó los vaqueros e intentó acercarse de nuevo. No quería hacerte daño, pero... ¿Pero qué? Me giré hacia él y se echó atrás ante la furia en mis ojos. ¿Qué te enamoraste? ¿Qué nos distanciamos? Que yo trabajaba mucho y te prestaba poca atención. Vamos, di en voz alta tu patética excusa. Guardó silencio, con la cabeza gacha. Valentina sollozó quedito, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, corriendo el rímel por las mejillas. Antes yo me habría lanzado a consolarla, abrazarla, tranquilizarla. Ahora solo quería una cosa, que los 2 desaparecieran de mi vida. Lárguense. Pasé junto a ellos hacia el dormitorio sin mirar a nadie. La cama estaba revuelta, en las sábanas se veían manchas. En el aire flotaba el olor del sexo y de su perfume, caro, el mismo que yo misma le había comprado por Año Nuevo. En la mesilla había preservativos usados. Al menos se habían protegido. ¡Qué previsores! ¡Qué responsables! Isabela, hablemos, la voz de Emiliano a mi espalda. Fuera de mi casa, grité, dándome la vuelta. Ahora mismo. Los 2. Valentina agarró del suelo su vestido y su bolso, se calzó los zapatos sobre los pies desnudos y salió corriendo del piso sin siquiera cambiarse. Emiliano se quedó en el dormitorio, como petrificado. Isabela, por favor. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas e irte, hablé despacio, pronunciando cada palabra con claridad. Si dentro de 10 minutos sigues aquí, llamaré a la policía. También es mi casa, intentó replicar, y en su voz asomó la indignación. El piso está a mi nombre. Yo pagué la entrada. Yo pago la hipoteca, porque tu sueldo apenas alcanza para tus propios gastos. Así que es mi casa, y tú ya no vives aquí. Me miró como si me viera por primera vez. Tal vez de verdad me veía por primera vez. No a la Isabela cómoda y dócil, que siempre entendía y perdonaba todo. No a la esposa callada e invisible que trabajaba como una mula y no pedía nada a cambio, sino a otra persona, alguien que sabe decir no.
Alguien que no permite que la pisoteen. Te llamaré, empezó a recoger la ropa tirada. Tenemos que hablarlo con calma. No llames. Nunca. Mi abogada se pondrá en contacto con la tuya. Se quedó inmóvil, con la camisa en las manos. ¿Abogada? ¿Quieres divorciarte? Lo miré largo rato. A ese hombre desconocido con el que había vivido 8 años, que sabía cómo me gusta el café por las mañanas, qué películas prefiero, cómo me sobresaltan los ruidos bruscos, que me sostuvo la mano en el funeral de mis padres, que prometió amarme toda la vida, que juró fidelidad ante 200 personas en nuestra boda. ¿Y qué pensabas? ¿Que iba a perdonarte? ¿Que los tres montaríamos una familia feliz? Sonreí con amargura. Vete, Emiliano, antes de que cambie de opinión y haga algo de lo que luego me arrepienta. Se vistió en silencio, metió en una bolsa de deporte calcetines, camisetas, el cargador del móvil. Yo me quedé en el umbral del dormitorio, con los brazos cruzados, mirando cómo recogía. Era como una película surrealista. Ahí toma su sudadera favorita. Ahí mete las zapatillas. Ahí mira alrededor para comprobar que no se olvida de nada. En la puerta se detuvo y se volvió. Perdón, dijo en voz baja. No respondí. Simplemente cerré la puerta en sus narices y giré la llave. Los primeros minutos después de su marcha me quedé en medio del recibidor, mirando la puerta cerrada. En el piso cayó un silencio ensordecedor que solo rompían el tic-tac del reloj y el lejano rumor de los coches en la calle. Aún no sentía nada, como si todo le estuviera pasando a otra persona, a la que yo observaba a través de un cristal grueso. Luego caminé lentamente hacia la cocina. La bolsa de la compra seguía en el recibidor, donde la había dejado caer. Las fresas, seguro, se habían machacado. Los filetes se estropearían si no los metía en la nevera. ¡Qué ironía! Hacía apenas media hora planeaba una cena romántica. Quería recuperar la cercanía con mi marido, que en ese mismo momento se acostaba con mi hermana en nuestra cama. Encendí la tetera de manera automática, saqué una taza, una bolsita de té. Me senté a la mesa y me quedé mirando por la ventana, donde entre los edificios asomaba un pedazo de cielo gris de octubre. La tetera hirvió, se apagó, y yo seguí sentada, inmóvil. El teléfono no paraba de sonar. Primero llamaba Valentina, 1, 2, 3, 5 veces. Luego empezó a insistir Emiliano. Rechacé las llamadas sin leer los mensajes. No necesitaba sus explicaciones, excusas ni súplicas de perdón. Nada de lo que pudieran decir cambiaría el hecho de que las dos personas más cercanas me habían traicionado de la manera más ruin. Cuando el teléfono sonó por 10ª vez, lo apagué y lo lancé al sofá. Volví a sentarme a la mesa e intenté recordar si hubo señales. Algo que me hubiera perdido, a lo que no presté atención. Y si las hubo, yo simplemente no quise verlas. Valentina venía más a menudo. Antes aparecía una vez por semana, los domingos. Tomábamos té, charlábamos, a veces íbamos de compras. Pero en los últimos meses venía 3 o 4 veces por semana, siempre por la tarde, cuando yo estaba en el trabajo. Decía que pasaba a pedirle a Emiliano consejos sobre sus estudios. Él es programador, y justo a ella le había empezado un curso de informática. Lógico, ¿no? Yo hasta me alegraba de que se llevaran tan bien, de que Emiliano ayudara a mi hermanita. Dios, qué ciega e idiota fui. Recordé cómo, hace un mes, encontré en el baño una horquilla que no era mía. Le pregunté a Emiliano, dijo que Valentina había pasado y cegaramente la perdió. Pensé, se la devolveré cuando la vea. Y luego lo olvidé. Recordé cómo, hace un par de semanas, al volver a casa, noté en el dormitorio un perfume desconocido. Emiliano explicó que me estaba comprando un regalo, que la dependienta había rociado un tester y el olor se le había quedado en la ropa. Le creí. El regalo, por cierto, nunca llegó. Recordé decenas de pequeños detalles que encajaban en una imagen nítida. Sus miradas cómplices en la cena familiar. Como Valentina se sonrojaba cuando Emiliano decía algo. Como él se ofreció a llevarla a casa después de aquella cena,
cuando normalmente estaba terminantemente en contra de conducir de noche. Volvió 3 horas más tarde. Dijo que fueron a comer y luego se quedaron charlando en el coche. Yo no hice ni una sola pregunta adicional, porque confiaba en ellos, en los dos, ciega e incondicionalmente. Anocheció sin que me diera cuenta. Yo seguía sentada en la mesa de la cocina, a oscuras, sin encender la luz. La ciudad, al otro lado de la ventana, encendió miles de luces. En algún lugar de ese enorme hormiguero estaban ahora Emiliano y Valentina, tal vez juntos. Quizá él la está consolando, diciéndole que todo saldrá bien, que yo me calmaré y perdonaré. Quizá estén teniendo sexo ahora mismo, excitados por la adrenalina de haber sido descubiertos. Ese pensamiento me hizo saltar y correr al baño. Vomité directamente en el lavabo. Me quedé de pie, aferrando con los dedos lívidos los bordes de la fría porcelana, y miré mi reflejo en el espejo. Un rostro pálido, ojos enrojecidos, el pelo despeinado. ¿Cuándo me dio tiempo a envejecer así? Arruguitas en las comisuras de los ojos que hace un año no tenía. Primeras canas en las sienes. Los ojos cansados y apagados de una mujer que trabajó demasiado y vivió demasiado poco. Valentina, en cambio, era joven, fresca, despreocupada. No tenía arrugas, ni cansancio en la mirada, ni esa madurez agotada de una treintañera que carga con el trabajo, la casa y la responsabilidad. Era la chica que yo había sido 8 años atrás, cuando Emiliano se enamoró de mí. ¿Y si él simplemente se cansó de lo que me convertí? De la esposa siempre ocupada, siempre agotada, sin tiempo ni para sexo, ni para hablar, ni para los pequeños placeres de la vida. No, alto, no voy a justificarlo. No voy a culparme de que él no supo mantener su miembro en los pantalones y ella sus piernas cerradas. Me lavé la cara con agua fría, me sequé con una toalla y volví al dormitorio. La cama seguía revuelta, olía a los dos. Arranqué las sábanas de un tirón, las metí en la lavadora, eché detergente el doble y puse el programa de ebullición. Luego saqué ropa de cama limpia y volví a hacer la cama, intentando no pensar en cuántas veces habían estado allí mientras yo no estaba en casa. Recorrí el piso recogiendo las cosas de Emiliano que no había alcanzado a llevarse. Su sudadera en el respaldo de la silla. La afeitadora en el baño, un libro en la mesilla de noche, su taza favorita con la inscripción Mejor Programador. Lo metí todo en una bolsa grande de basura y lo dejé en el rellano. Que lo recoja cuando venga, o que los vecinos se lo repartan. Me da igual. Volví al piso, cerré la puerta con todos los cerrojos y me apoyé en ella de espaldas, deslizándome lentamente hasta el suelo. Y entonces, solo entonces, me puse a llorar. Lloré sentada en el frío suelo del recibidor, abrazando las rodillas. Lloré como no lloré ni en el funeral de mis padres. Entonces no podía derrumbarme, a mi lado estaba Valentina, con 16 años, a la que había que sostener, consolar, para la que tenía que ser fuerte. Ahora estaba sola, completamente, absolutamente sola. Y no había nadie por quien contenerme ni motivo para hacerlo. Lloré por los 8 años perdidos, por las ilusiones rotas, por la confianza que nunca volverá, por un marido que resultó ser un extraño, por una hermana que me traicionó como no lo habría hecho el peor enemigo. Lloré por mí, por esa Isabela ingenua, tonta, ciega, que creía en la gente y en el amor. Esa Isabela murió hoy, a las 5 de la tarde, cuando vio a su marido desnudo y a su hermana saliendo del dormitorio. No sé cuánto tiempo me quedé en el suelo. Cuando ya no quedaron lágrimas, me levanté, me lavé otra vez y encendí el teléfono. 43 llamadas perdidas. 27 mensajes. Pasé las notificaciones sin leer y marqué el único número al que de verdad necesitaba llamar. «Hola», contestó una voz femenina tras el tercer tono. «Ximena, soy yo. Necesito una abogada. Una buena abogada de divorcios». Ximena era una amiga de la universidad. No hablábamos tan a menudo como antes, pero siempre la consideré una de las personas más fiables de mi vida. Trabajaba de abogada en una gran empresa y conocía a los mejores especialistas de la ciudad.
¿Isabela? ¿Qué pasó? Su voz se tiñó de preocupación. Pillé a Emiliano con Valentina, en nuestra cama, hoy por la tarde. Se hizo un largo silencio. ¿Tu Valentina? ¿Tu hermana Valentina? Ajá. Dios mío. Isabela, ¿dónde estás ahora? ¿Estás sola? En casa. Eché a los dos. Bien hecho, la muy, Ximena soltó varias maldiciones, encontrando calificativos para Emiliano y Valentina. Oye, voy para allá. ¿Sí? No deberías quedarte sola. No hace falta. Estoy cansada. Me pasé la mano por la cara. Solo necesito el contacto de una abogada. Quiero presentar el divorcio mañana mismo. Isabela. Por favor, Ximena. Solo dame el contacto. Lo demás, después. Guardó silencio y luego me dictó el nombre y el teléfono. Apunté con la mano temblorosa en el primer trozo de papel que encontré. Llámala mañana por la mañana y dile que vas de mi parte. Es la mejor de la ciudad. A ese cabrón le va a sacar hasta la última tirita. Gracias. Isabela. Aguanta. Sí, vas a poder con esto. Eres fuerte. Colgué sin responder. Fuerte. Siempre han dicho que soy fuerte. La fuerte Isabela, que puede con todo. La que crió a su hermana, construyó una carrera, tiró de la familia. Solo que ahora no me sentía fuerte en absoluto. Me sentía vacía, engañada y terriblemente cansada. No dormí en toda la noche. Me tumbé mirando el techo y rebobiné en la cabeza los últimos meses. Cada detalle, cada conversación, cada momento extraño que entonces pareció insignificante y ahora adquiría un sentido siniestro. Recordé el cumpleaños de Valentina en junio. Lo celebramos en un restaurante, yo, Emiliano, Valentina y varias amigas suyas. Reservé la mesa, pagué el banquete, llevé la tarta. Emiliano le regaló un smartphone caro, diciendo que el suyo viejo estaba destrozado. Entonces hasta me enterneció su atención. Y Valentina se sonrojó al recibir el regalo, y se intercambiaron una mirada que tomé por simple agradecimiento. Ahora entendía, para entonces ya se acostaban juntos. Quizás incluso tuvieron sexo esa misma noche, después de que yo, con un trago de más, me quedara dormida en el taxi de camino a casa. Emiliano dijo que llevaría a Valentina a su casa, visto mi estado. Volvió 4 horas después. 4 horas, por favor. Me incorporé en la cama y encendí la lámpara de noche. El teléfono marcaba las 3 de la mañana. Dormir era imposible, las ideas daban vueltas como ardillas en rueda. Cogí el portátil y abrí los extractos bancarios. Empezó a dibujarse un cuadro interesante. Transferencias regulares de Emiliano a una tarjeta desconocida. De 50 a $100. Habían empezado justo hace medio año. Abrí sus redes sociales, sabía la contraseña. Nunca nos habíamos escondido los móviles ni las cuentas. Bueno, yo pensaba que no lo hacíamos. En los mensajes privados no había nada sospechoso. Pero noté que había eliminado toda la conversación con Valentina. Toda. Aunque antes se escribían de vez en cuando, ella le pedía consejo, él respondía. Ahora, historial limpio. Demasiado limpio para ser casualidad. Cerré el portátil y fui a la cocina. Preparé un café fuerte, aunque sabía que eso remataría el poco sueño que me quedaba. Me senté junto a la ventana y miré la ciudad nocturna. En algún lugar de ahí fuera duerme Emiliano. En algún lugar, mi hermana. ¿En qué estarán pensando? ¿Se arrepienten de que los hayan descubierto? ¿O solo lamentan que yo llegara antes de tiempo? El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Valentina. Isabela, por favor, contesta. Me da tanta vergüenza. No quería hacerte daño. Perdóname. Vamos a vernos, a hablar. Miré la pantalla y noté cómo subía dentro de mí una ola de rabia. No quería hacerme daño. ¿Y qué creía que hacía durante estos 6 meses? Cuando se sentaba frente a mí a la mesa y me mentía a la cara. Cuando yo le compraba regalos con la beca que yo misma le transfería. Cuando compartía con ella mis preocupaciones porque Emiliano se había vuelto frío. Dios, me quejaba a mi hermana de mi propio marido, y ella, mientras tanto, se acostaba con él.
Los dedos escribieron solos la respuesta. Para mí estás muerta. No escribas, no llames. Ya no tienes hermana. Envié el mensaje y bloqueé su número. Luego bloqueé a Emiliano. Después borré todas nuestras fotos juntos del teléfono. Metódicamente, una por una. La boda, la luna de miel, los cumpleaños, los viajes, los simples selfies en casa. Con cada imagen eliminada, respirar se hacía un poco más fácil. El amanecer me encontró aún sentada junto a la ventana con una taza vacía en las manos. La ciudad despertaba, se encendían las ventanas de los edificios de enfrente, aparecían los primeros coches en las calles. Una mañana cualquiera de un día cualquiera para millones de personas. Solo que para mí todo había cambiado para siempre. A las 8 llamé a la abogada cuyo número me había dado Ximena. Buenos días, me llamo Isabela. Necesito una consulta sobre divorcio. ¿Qué tan pronto podría recibirme? ¿Le viene bien hoy a las 2 de la tarde? Respondió una voz femenina, profesional. Perfecto, estaré allí. Colgué y miré a mi alrededor. El piso se me antojaba ajeno, como si estuviera allí por primera vez. 8 años llevábamos acondicionando este nido. Elegimos el papel pintado, los muebles, las cortinas. Discutimos por el color del sofá. Hicimos las paces haciendo el amor sobre la alfombra nueva del salón. Ahora todo eso no era más que un conjunto de cosas, objetos muertos, sin sentido, que ya no significaban nada para mí. A las 9 llamé al trabajo y pedí el día. Mi voz sonó tranquila, rutinaria. Nadie habría pensado que ayer mi vida saltó en pedazos. El jefe no hizo preguntas, solo pidió que subiera los archivos del proyecto para un colega. Lo prometí y colgué. Me duché, como si quisiera enjuagar la pesadilla de ayer. El agua estaba casi hirviendo, pero eso era justo lo que necesitaba, un dolor físico que tapara el del alma. Me quedé bajo el chorro hasta que la piel se enrojeció y el baño se convirtió en una sauna. Me vestí con un traje sobrio, pantalón negro, blusa blanca, americana. Me peiné, me maquillé. Miré mi reflejo y vi a una desconocida. Una mujer compuesta, fría, que controlaba la situación. Bien, que todos me vean así. A las 11 sonó el timbre, seco, insistente. Miré por la mirilla, Valentina. Estaba pálida, con los ojos hinchados de llorar, con la misma ropa de ayer. Al parecer, no había dormido en casa. Isabela, abre, por favor. Necesito hablar contigo. Su voz se quebraba en un grito. Me aparté de la puerta en silencio, me senté en el sofá y tomé un libro, fingiendo leer. Isabela, sé que estás en casa. Abre la puerta. Valentina golpeaba con los puños. Que llame. Los vecinos oirán, se enfadarán, y se irá sola. Yo no pensaba hablar con ella, ni hoy, ni mañana, nunca. A los 10 minutos cesaron los golpes. Me acerqué a la mirilla. El pasillo estaba vacío. Volví a sentarme y solté el aire. Me temblaban las manos, el corazón me martillaba. Mantener el tipo era más difícil de lo que pensaba. El teléfono vibró, mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Valentina, claro, encontró cómo saltarse el bloqueo. Isabela, entiendo que no me vas a perdonar, pero al menos escúchame, todo es culpa mía. Me enamoré de Emiliano. Sabía que estaba mal, pero no pude parar. Él intentó terminar, pero yo no lo dejé. Perdóname, no volveré a aparecer en tu vida, lo prometo. Leí el mensaje 3 veces. Así que ahora se echa toda la culpa encima. Se pinta como la mujer fatal seductora y deja a Emiliano como víctima. Qué conveniente, qué malditamente conveniente para los dos. Bloqueé también ese número. Luego entré a los ajustes del teléfono y activé el filtro para desconocidos. No más mensajes de ellos. Ningún contacto en absoluto. Faltaban 2 horas para la cita con la abogada. Decidí ir al cementerio a ver a mis padres. No había ido desde agosto. Siempre trabajo, cosas, falta de tiempo. Ahora necesitaba desesperadamente estar cerca de ellos, aunque fuera de sus tumbas. Fui en autobús, mirando por la ventana la ciudad gris de otoño. La gente iba deprisa a sus asuntos, unos al trabajo,
otros a la tienda, otros paseaban con los niños. La vida normal seguía, pasara lo que pasara. El mundo no se detuvo por mi tragedia personal. El cementerio estaba casi desierto. Compré crisantemos en la entrada. A mamá le gustaban las flores amarillas. Fui por los senderos conocidos hasta su parcela. Lápida de granito negro, fotos en marcos ovalados. Mamá sonriente, papá serio, como siempre. Hola, me senté en el banco de al lado. Perdón por no venir desde hace tiempo. Puse las flores en el jarrón, quité hojas secas de la lápida. Valentina se acuesta con mi marido. Desde hace medio año. Ayer los pillé, se me quebró la voz. Me duele, mamá. Me duele muchísimo, joder. Me senté a llorar, con la cara enterrada en las manos. Allí, en ese lugar, podía no fingir fortaleza, no mantener la compostura, solo ser yo, desdichada, traicionada, rota. ¿Qué hago? Hice tanto por ella, la crié como a una hija, y ella. El viento hacía crujir las hojas, a lo lejos graznó un cuervo. Mis padres callaban, como siempre, pero me sentí un poco más ligera, como si me hubieran oído. La oficina de la abogada estaba en el centro, en un edificio antiguo con techos altos y parquet que crujía. La secretaria me hizo pasar al despacho a las 2 en punto. Tras un escritorio macizo estaba sentada una mujer de unos 45 años, con el pelo corto y una mirada de ojos grises muy penetrante. «Isabela, tome asiento». Ximena me avisó de su llamada, me tendió la mano. «Me llamo Paloma, cuénteme qué ha pasado». Esposé los hechos en seco, sin emoción. 8 años de matrimonio. El piso a mi nombre, la entrada y la hipoteca las pago yo. El coche está a nombre de mi marido, pero también se compró con mi dinero. No hay hijos en común. La infidelidad con mi hermana menor duró 6 meses. Quiero divorciarme lo antes posible y que él no reciba nada de lo adquirido. Paloma tomaba notas en una libreta, haciendo de vez en cuando preguntas de aclaración. ¿Tiene pruebas de la infidelidad? ¿Fotos? ¿Mensajes? ¿Testigos? Los sorprendí juntos. En nuestro piso. Ambos admitieron que la relación llevaba 6 meses. Las confesiones verbales, por desgracia, no constituyen prueba. ¿Tiene grabación de esa conversación o mensajes de alguno de los dos reconociéndolo? Saqué el teléfono y le mostré el mensaje de Valentina donde admitía su relación con Emiliano. Paloma asintió, satisfecha. Bien, eso podemos usarlo. Ahora, sobre los bienes. ¿El piso se compró antes o durante el matrimonio? Durante, pero la entrada la pagué con la herencia tras la muerte de mis padres. Conservo toda la documentación que lo acredita. Perfecto. Eso refuerza mucho su posición. ¿Quién pagaba la hipoteca? Mayormente yo. Mi sueldo es más alto y insistí en que los pagos salieran de mi cuenta. El suyo se iba en gastos corrientes, comida, servicios, ocio. Paloma se quedó pensando un instante, golpeando el bolígrafo contra la mesa. Verá, Isabela, por ley todo lo adquirido en el matrimonio se presume ganancial, pero hay matices. Si demostramos que el piso se compró principalmente con fondos suyos, herencia, más sus pagos de hipoteca, podemos reclamar la mayor parte o incluso la totalidad. El coche es más complicado, está a su nombre. Me da igual el coche, hice una mueca, que se lo quede. Me importa el piso. No quiero que obtenga ni un metro cuadrado. Entiendo su postura, lucharemos por ello. Reúna toda la documentación, contrato de compraventa del piso, extractos bancarios de la hipoteca, documentos de la herencia, cualquier recibo y comprobante que demuestre que fue usted quien aportó el dinero para ese inmueble. Cuanto más papel, mejor. Asentí, apuntándolo en mi libreta. Una cosa más, Paloma me miró atentamente. ¿Está segura de que quiere divorciarse? Se lo pregunto a todos mis clientes. El divorcio es un paso serio, y a veces la gente, al decidir en estado de shock, luego se arrepiente. Estoy absolutamente segura, mi voz sonó firme. Aunque se arrodillara y me suplicara perdón, no lo perdonaría. No después de lo que hizo, y menos aún siendo mi hermana. La abogada asintió con comprensión. De acuerdo.
Entonces empecemos. Prepararé la demanda, usted la firma y la presentamos al juzgado. Dadas las circunstancias y la ausencia de hijos, el proceso no debería alargarse. 2 o 3 meses como máximo. 2 o 3 meses. Otros 2 o 3 meses siendo, en lo formal, la esposa de Emiliano. La idea me revolvió el estómago. ¿No se puede más rápido? Por desgracia, la ley es la ley, pero haré todo lo posible para agilizar el trámite. Comentamos algunos detalles más, firmé el contrato de servicios legales y salí del despacho con la sensación de que, al menos, algo empezaba a moverse en la dirección correcta. Ahora solo quedaba esperar. En la calle encendí el teléfono. Durante la reunión se habían acumulado 5 llamadas perdidas de números desconocidos. Valentina, sin duda, no se rendía. Borré las notificaciones sin oír los audios y me dirigí a la parada. De camino a casa pasé por el supermercado. Había que comprar algo para cenar, aunque no tenía nada de hambre. Deambulé por los pasillos echando productos a la cesta de manera mecánica. Yogur, pan, queso, huevos. El kit básico de una mujer sola. En la caja, delante de mí, había una pareja joven. Él la abrazaba por la cintura, ella le susurraba algo al oído y ambos reían. Me dolió físicamente mirarlos. Hasta hace una semana yo creía que con Emiliano todo iba bien, que solo pasábamos por una mala racha, pero que el amor seguía ahí. Qué ingenua fui. Pagué y salí. Ya anochecía, se encendieron las farolas. Hacía frío, el viento cortaba. Me encogí, subiendo el cuello de la chaqueta, y de pronto vi una figura conocida junto al portal. Emiliano. Estaba a la entrada, cambiando el peso de un pie a otro y fumando. Al verme, tiró el cigarrillo y se acercó. Isabela, espera. Necesito hablar contigo. Me detuve a unos metros. Mi primer impulso fue dar la vuelta y marcharme, pero los pies parecían pegados al asfalto. No tenemos nada de qué hablar. Lo rodeé camino del portal. Me agarró del brazo. Me zafé de un tirón. No te atrevas a tocarme. Perdón, perdón, soltó, levantando las manos en gesto conciliador. Solo escúchame. 5 minutos. Luego me voy y no te molesto más, te lo prometo. Lo miré. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, con los ojos rojos, la ropa arrugada. Parecía haber dormido en el coche o en casa de algún amigo. 3 minutos, escupí entre dientes. Y solo porque yo también tengo algo que decirte. Nos apartamos del portal hacia el parque infantil. Los columpios chirriaban suavemente con el viento, el arenero estaba vacío. Me senté en un banco, sujetando la bolsa de la compra en el regazo como un escudo. Emiliano se quedó de pie, con las manos en los bolsillos. Habla, solté con frialdad. Calló un instante, buscando palabras. Luego exhaló y empezó. Sé que no me crees. Sé que no merezco perdón. Pero de verdad fue un error, Isabela. Un error enorme, monstruoso. ¿Un error de 6 meses? Me burlé. Muy convincente. No me estoy justificando. Solo quiero explicar cómo pasó. Se pasó la mano por la cara. Nos distanciamos. Tú siempre en el trabajo, yo también. Dejamos de hablar, de pasar tiempo juntos. Me sentía solo dentro de mi propio matrimonio. Y decidiste acostarte con mi hermana. Gran solución al problema. Se encogió ante mi tono. Empezó por casualidad. Ella vino una noche, cuando tú no estabas. Lloraba por otro novio que la había dejado. La consolé. Bebimos vino. Charlamos. Y, sin darnos cuenta, sin darse cuenta acabaron en la cama, me levanté, no podía seguir sentada. Emiliano, no soy idiota, nada pasa solo. Ustedes tomaron una decisión, los dos, y siguieron tomándola cada día durante medio año. Tienes razón, bajó la cabeza. Somos culpables los dos. Pero, Isabela, te amo. Siempre te he amado. Con Valentina fue no sé cómo explicarlo. Un arrebato, una locura. Es joven, entusiasta. Me miraba como a un héroe. Con ella me sentía otra vez joven, deseado. ¿Y conmigo cómo te sentías? Di un paso hacia él y retrocedió sin querer. ¿Viejo?
¿Inútil? Quizá tendrías que haberlo hablado conmigo, no meterte en la cama con mi hermana de 24 años. Lo intenté, alzando la voz. ¿Cuántas veces te propuse escaparnos un fin de semana, pasar tiempo juntos? Siempre estabas ocupada con el trabajo, los proyectos, los plazos. Ni se te ocurra, le clavé el dedo en el pecho. No te atrevas a echarme la culpa. Yo trabajaba para que pudiéramos vivir dignamente, para pagar la hipoteca que tú, por cierto, casi no sostenías. Mientras tú jugabas a tus videojuegos y descansabas del estrés, yo me mataba a trabajar. Lo sé, y te lo agradezco. Cállate. Me importa un carajo tu gratitud, mi voz subió hasta el grito. Unos transeúntes se volvieron, me dio igual. Me traicionaste, con mi hermana, en mi casa, en mis sábanas, y ahora pretendes justificarte diciendo que no te prestaba suficiente atención. Guardó silencio, mirando al suelo. Una lágrima le rodó por la mejilla. Perdóname, susurró. Por favor. He terminado con Valentina. Para siempre. Quiero recuperar nuestra familia. Quiero arreglarlo todo. ¿Terminaste? Solté una risa histérica. ¿Cuándo exactamente? ¿Ayer, cuando los pillé? ¿O esta mañana, cuando entendiste que te quedabas sin piso? Eso no es justo. ¿Injusto? Lo agarré por la chaqueta. ¿Quieres hablar de justicia? Bien. Mañana mi abogada presenta la demanda de divorcio. No vas a recibir ni un céntimo de la venta del piso. Vete donde quieras, con tus padres, con amigos, con Valentina. Me da igual, pero a mi casa no volverás a entrar. Nunca. Lo empujé y caminé hacia el portal. Isabela, me llamó. Por favor, no seas así. Intentémoslo otra vez. Vamos al psicólogo, trabajemos la relación. Me giré en el umbral. ¿Sabes qué es lo peor? Que podría haber perdonado una infidelidad. Si hubiera sido una desconocida, un desliz. Pero elegiste a Valentina, a mi hermana, a la persona que más he querido en este mundo. Y eso no lo perdonaré. Nunca. Subí al piso, cerré la puerta con todos los cerrojos y me apoyé en ella, respirando con dificultad. Me temblaban tanto las manos que la bolsa se me cayó al suelo. Un yogur rodó por el pasillo. Lo miré con desapego, incapaz de obligarme a recogerlo. La conversación con Emiliano me dejó vacía. Sus lágrimas, sus excusas, sus intentos patéticos de culpar a nuestra falta de tiempo, todo me provocaba solo asco. ¿De verdad había vivido 8 años con ese hombre? ¿De verdad lo había amado? Sonó el teléfono. Era Ximena. ¿Y bien? ¿Ahora ya eres oficialmente una mujer libre? Aún no, pero pronto, sonreí. ¿Cómo fue la reunión con la abogada? Bien, mañana presentamos la demanda de divorcio. Emiliano me estaba esperando en la entrada, intentó justificarse. ¡Qué descaro! ¿Quieres que vaya? Vino, helado y serie sobre lo cabrones que son los hombres. Por primera vez en 2 días sonreí. Gracias, pero hoy no. Necesito estar sola, procesarlo todo. Lo entiendo, pero si pasa algo, llámame a cualquier hora, incluso de noche. Le di las gracias y dejé el teléfono a un lado. Recogí la bolsa, guardé la compra en la nevera, puse el hervidor, saqué una taza. Todo mecánicamente, en piloto automático. El cerebro se negaba a pensar, a sentir, a analizar. Solo ejecutaba funciones básicas, respirar, caminar, tomar té. Me senté junto a la ventana con la taza caliente entre las manos. Afuera caía la tarde. Allá abajo, seguramente, Emiliano seguía de pie, fumando, esperando que yo cambiara de opinión y lo dejara volver. Que espere sentado. Recordé nuestra boda. El vestido blanco que elegimos con mamá 6 meses antes de su muerte. No alcanzó a verme con él, murió 3 meses antes de la celebración. Me lo puse sola, de pie frente al espejo. Y lloré. Valentina me abrazaba y decía que mamá me miraba desde el cielo y estaba orgullosa de mí. Y 7 años después, esa misma Valentina se acostaba con mi marido. Qué ciega fui, qué ingenua y tonta. El teléfono volvió a vibrar, una llamada de un número desconocido. Iba a rechazarla, pero algo me hizo contestar. Hola, Isabela, soy yo,
la voz de Valentina, ronca, llorosa. No cuelgues, por favor. Tienes 30 segundos. Sé que me odias. Sé que no merezco perdón. Pero tengo que decirte algo. Estoy embarazada. El mundo se dio vuelta. La taza se me cayó de las manos y se hizo añicos en el suelo. El té caliente se esparció por el laminado, y yo ni me moví. ¿Qué? Estoy de 8 semanas. Me hice la prueba esta mañana. Isabela, no sé qué hacer. ¿De quién? Mi voz sonó como desde debajo del agua. Siguió una larga pausa. De Emiliano. Por supuesto, de Emiliano. No he estado con nadie más. Embarazada. Mi hermana está embarazada de mi marido. Cerré los ojos, intentando dominar las arcadas que subían. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Felicidades? Quiero no sé, sollozó. Tengo miedo, Isabela. Solo tengo 24, todavía estudio, no tengo dinero, ni trabajo. Emiliano dice que se casará conmigo, pero no estoy segura. Basta, la interrumpí. ¿Él ya lo sabe? Sí. Se lo dije hace una hora. Se quedó en shock, pero luego dijo que asumiría la responsabilidad, que criaríamos al niño juntos. O sea que cuando Emiliano estaba delante de mí hace media hora jurando amor y pidiendo una segunda oportunidad, ya lo sabía. Sabía que Valentina estaba embarazada, y aún así me mintió a la cara. Perfecto, me eché a reír. Simplemente maravilloso. Vivan juntos, tengan hijos, sean felices, pero sin mí. Isabela. Dije, sin mí. Para mí están muertos. ¿Entiendes? No quiero saber nada de tu embarazo, ni de tu hijo, ni de tu vida con Emiliano. Para mí ya no existen. Colgué y lancé el teléfono contra la pared. Golpeó, la pantalla se agrietó y cayó al suelo. Me daba igual. Embarazada. Un hijo. Van a tener un hijo. Y yo pospuse el embarazo 8 años. Por el trabajo, por la carrera, por el dinero para este maldito piso. No recuerdo cómo pasé esa noche. Solo recuerdo que estaba sentada en el suelo, en un charco de té frío, entre los fragmentos de la taza rota, mirando un punto fijo. No lloré, ya no quedaban lágrimas. Solo me quedé allí, abrazándome las rodillas, intentando asimilar la nueva realidad. Valentina está embarazada de Emiliano. Van a ser padres. Mi hermana va a tener un hijo de mi marido. Esa idea daba vueltas en mi cabeza como un disco rayado y, con cada repetición, se volvía más absurda y dolorosa a la vez. Recordé que hace 3 años yo misma me hice una prueba de embarazo. 2 rayitas. Recuerdo la alegría mezclada con miedo. Corrí a la oficina de Emiliano sin esperar a la tarde, irrumpí y le mostré la prueba delante de sus compañeros. Me abrazó, me levantó en brazos y me hizo girar. Todos aplaudían, nos felicitaban. Y a la semana tuve un aborto espontáneo. Embarazo temprano, dijo el médico. Pasa, intenten de nuevo. Yo yacía en el hospital y lloraba, y Emiliano me sostenía la mano prometiendo que todo saldría bien, que lo lograríamos. Después de aquello, me dio miedo volver a quedarme embarazada. Lo posponía, buscaba excusas. Primero estabilizar las finanzas. Luego conseguir el ascenso, después terminar un proyecto importante, y luego simplemente no hubo tiempo para pensar en ello. Y ahora Valentina, mi hermana pequeña e irresponsable, incapaz de mantener a un hombre más de 3 meses, que todavía vive con mi ayuda económica, está embarazada, de mi marido, del hombre con quien yo planeaba tener hijos. La vida es una hija de puta. Cuando empezó a amanecer, por fin me levanté del suelo, recogí los trozos, limpié el té, cogí el teléfono, la pantalla, hecha una telaraña, pero funcionaba. 12 perdidas de Valentina, 5 de Emiliano. Borré todas las notificaciones sin leer. Me duché, me vestí, me miré al espejo, cara hinchada, ojos rojos, ojeras. Lo tapé como pude con corrector, pero igual me veía fatal. Da igual. No importa. A las 8 me llamó Paloma. Buenos días. Han surgido nuevas circunstancias, mi voz sonó sorprendentemente firme. Mi hermana está embarazada de mi marido. ¿Esto afecta de alguna forma al caso?
La abogada guardó silencio un instante, asimilando la información. Formalmente, no. El niño nacerá después del divorcio y, por tanto, no se considerará hijo común. Pero complica la situación en lo moral. ¿Cómo se siente? Estupendamente, mentí. Solo quiero terminar con esto cuanto antes. Entiendo. Aceleraré la preparación de los documentos. Por la tarde estará lista la demanda, la firma y mañana la presentamos. Al colgar, llamé al trabajo. Pedí otros 2 días libres. El jefe se preocupó, nunca me tomaba bajas, siempre estaba. Tuve que mentir sobre un resfriado repentino. Me los concedió y me dijo que me recuperara. El día se estiró eternamente. Deambulé sin rumbo por el piso, revisando cosas. Me topaba con recuerdos de la vida con Emiliano, una foto del mar, un imán de las montañas, un libro olvidado. Todo iba a la bolsa de basura. Limpiaba metódicamente el espacio de su presencia, borraba huellas de 8 años de matrimonio. En el armario encontré una caja de fotos. Nuestra boda, la luna de miel en la playa, cumpleaños, años nuevos. Fui pasando las fotos una a una, mirando los rostros felices de desconocidos. Aquella Isabela y aquel Emiliano ya no existían. Solo quedaba yo, la esposa traicionada, y él, el mentiroso y adúltero. En una foto estábamos los tres, yo, Emiliano y Valentina. La Nochevieja del año pasado. Valentina estaba entre nosotros, abrazándonos a ambos, riendo a la cámara. Entonces me alegraba de que mis 2 personas más queridas se llevaran tan bien. Rasgué la foto en 2, luego en 4, luego en 8, hasta que no quedaron más que trocitos menudos de papel. Al anochecer tenía 3 bolsas grandes de basura. Todo lo que recordaba a Emiliano, a nuestra vida en común, a aquel tiempo en que yo era feliz e ignorante. Lo saqué todo al contenedor, sin mirar atrás. Al volver al piso sentí un alivio extraño. Estaba vacío, pero era una vaciedad honesta. Aquí ya no había mentiras. Me llamó Paloma. Los documentos están listos, puede venir a firmar. Cogí la chaqueta y salí de casa. Camino al despacho de la abogada me llamó Ximena. Isabela, ya me enteré. Una amiga en común contó lo de Valentina. ¿Es cierto? ¿Está embarazada? Es cierto. Dios mío. Isabela, ¿cómo estás aguantando? ¿Voy yo, o vienes tú? No deberías estar sola ahora. Ximena, gracias. Pero de verdad necesito tiempo. Tengo que pasar por esto yo sola. ¿Me entiendes? Lo entiendo, pero prométeme que me llamarás si se pone muy difícil. Lo prometo. Colgué y me quedé parada en medio de la calle. La gente me esquivaba por ambos lados, con prisas. Nadie se fijaba en la mujer inmóvil, mirando a la nada, tratando de reunir fuerzas para dar el siguiente paso. Pero las encontré. Exhalé, enderecé los hombros y seguí adelante, hacia la abogada, hacia el divorcio, hacia una nueva vida sin Emiliano ni Valentina, una vida que tendría que construir desde cero. En la oficina de Paloma firmé todos los papeles con mano firme, la demanda de divorcio, la solicitud de reparto de bienes, documentos adicionales que acreditaban mis derechos sobre el piso. Mañana presentaré la demanda, dijo la abogada, guardando los documentos en la carpeta. Teniendo en cuenta las circunstancias y las pruebas de la infidelidad, el proceso debería ir rápido. Ánimo, Isabela. Lo más duro ya ha pasado. Asentí, aunque sabía que se equivocaba. Lo más duro apenas empezaba, porque romper el vínculo legal son solo papeles. Romper el vínculo emocional, arrancar del corazón 8 años de amor, confianza y esperanzas, es otra cosa muy distinta. Al salir del despacho, deambulé sin rumbo por la ciudad al anochecer. Entré en una cafetería, pedí un café y me senté junto a la ventana. Miraba a los transeúntes y pensaba en cuántos serían felices en su matrimonio, cuántos se engañarían, cuántos vivirían en la mentira, como viví yo los últimos 6 meses sin ni siquiera sospecharlo. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Iba a borrarlo, pero lo abrí. Isabela, soy la madre de Emiliano. Por favor, no destruyas la familia por un momento de debilidad. Emiliano está arrepentido.
Te quiere. Todos los hombres se equivocan, pero no es motivo para divorciarse. Piensa en los años que han vivido juntos. Leí el mensaje 2 veces. Así que Emiliano se quejó a su mamita, y ahora ella iba a convencerme de perdonar al infiel porque todos los hombres se equivocan. Escribí la respuesta: me engañó durante 6 meses con mi hermana. No es un momento de debilidad. Es traición. Y sí, me quiere tanto que ya piensa ser padre del hijo de Valentina. No me vuelva a escribir. Lo envié y bloqueé el número. Al volver a casa, encontré un gran ramo de rosas en la puerta. Rojas, mis favoritas. O mis antiguas favoritas. Ahora ya no estaba segura de querer nada en absoluto. Había una tarjeta. La letra de Emiliano. Perdóname, por favor. No puedo estar sin ti. He cometido un error horrible, pero aún te amo. Solo a ti. Tiré el ramo al conducto de la basura sin entrar en el piso. La tarjeta la rompí y la lancé allí mismo. Solo a ti. Qué conmovedora mentira. Me pregunto si Valentina ya sabrá de sus declaraciones de amor hacia mí, o a ella también le escribe lo mismo. Los días siguientes se fundieron en una mancha gris. Volví al trabajo y me sumergí de lleno en planos y cálculos. Trabajaba 12 horas, llegaba a casa sin fuerzas y caía en la cama. Eso ayudaba a no pensar, no sentir, solo existir. Los compañeros notaban que algo me pasaba, pero no preguntaban. Agradecía ese silencio. No quería explicar que mi vida se había hecho pedazos mientras ellos hablaban de fútbol y de la serie nueva. A la semana me llamó Paloma. El juzgado ha admitido el caso. La primera audiencia es dentro de 3 semanas. A Emiliano ya le notificaron. Ha intentado contactar con la abogada, propuso un acuerdo amistoso y pidió reunirse conmigo. ¿Qué le digo? Ninguna reunión, ningún acuerdo. Que su abogado hable con usted. No quiero verlo. Entiendo. También afirma que tiene derecho a la mitad del piso por ser bien ganancial. Tenemos documentos que prueban que el piso se compró con mi herencia y con mi dinero. Sí, pero insistirá en su parte. Prepárese para tener que pagarle una compensación o vender el piso y repartir el dinero. ¿De cuánto sería la compensación? La abogada dijo la cifra. Silvé. Eran todos mis ahorros más un crédito, pero estaba dispuesta, con tal de no dividir ese piso ni verlo nunca más. De acuerdo. Acepto la compensación. Prepare los documentos. Esa noche, por primera vez en 2 semanas, me vi con Ximena. Nos sentamos en nuestro bar favorito, al que íbamos desde estudiantes. Ximena pidió vino, yo, whisky. Fuerte, abrasador. Has adelgazado, observó Ximena, mirándome. Y te ves cansada. No duermo bien, trabajo mucho. Isabela, así no se puede, te vas a reventar. ¿Y cómo sí? Me bebí el whisky de un trago y hice una mueca. ¿Quedarme en casa a llorar? ¿Quejarme a las amigas? ¿Montar escenas? Sentir lo que sientes. Lo guardas todo dentro. No es sano. Me serví otro. El alcohol quemaba la garganta pero anestesiaba por dentro. ¿Sabes qué es lo que más duele? La miré con la vista nublada. No que me haya engañado, ni que haya sido con mi hermana. Es que van a tener un hijo. Esa familia con la que yo soñaba, solo que sin mí. Isabela. 8 años construyendo un futuro con él, aplazando el embarazo por la carrera, por el dinero, por la estabilidad. Pensaba que había tiempo, y él va y deja embarazada a un estudiante de 24 años que ni trabajo tiene. Se me quebró la voz. Ximena me tomó la mano. Es injusto, cruel, pero vas a salir de esta. Eres fuerte. Estoy cansada de ser fuerte, di otro trago. Toda la vida fuerte. Fuerte tras la muerte de mis padres, criando a Valentina. Fuerte en la universidad, sacando notas y trabajando. Fuerte en el matrimonio, tirando de la economía. Y al final, sola, completamente sola. No estás sola, yo estoy aquí. Y los demás amigos también. No te vamos a dejar. Esbocé una sonrisa amarga. Gracias. Pero por la noche, cuando me despierto con pesadillas, no hay nadie a mi lado. Cuando me ahoga el pánico al pensar que gasté mis mejores años en alguien que me traicionó, estoy sola. Y eso no cambia.
Nos quedamos en el bar hasta el cierre. Me emborraché por primera vez en muchos años. Ximena pidió un taxi, me llevó a casa y me ayudó a subir. Llámame mañana, ¿sí? Me pidió al despedirse. Solo para saber que estás bien. Asentí y cerré la puerta. Llegué como pude al dormitorio y me desplomé en la cama sin desvestirme. El alcohol embotó el dolor, pero no lo borró. Seguía allí, dentro, hecho un nudo. La mañana me recibió con un dolor de cabeza insoportable y náuseas. Llegué como pude al baño, me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. Cara hinchada, ojos rojos, piel ceniza. Un desastre de mujer. Tomé un analgésico, me preparé un café fuerte y me obligué a comer una tostada. El estómago protestó, pero tenía que meter algo. Llegué al trabajo con media hora de retraso. El jefe me lanzó una mirada evaluadora, pero no dijo nada. Sebastián, un compañero, dejó en mi mesa un vaso de agua y una caja de aspirina sin decir palabra. Se ve que lo mío era evidente. El día se hizo eterno. Intentaba concentrarme en los planos, pero los números se me desdibujaban y en la cabeza me martilleaba tanto que me daban ganas de aullar. A la hora de comer me escondí en un rincón del comedor, esperando que nadie se sentara conmigo. Mala suerte. Hola, Isabela. ¿Puedo? Sebastián ya se sentaba enfrente con su bandeja. Asentí sin levantar la vista del plato de sopa que no pensaba comer. Mira, no es asunto mío. Claro, se removió, pero últimamente estás rara. Si necesitas ayuda o solo hablar, aquí estoy. Gracias, estoy bien. Isabela, llevamos 5 años trabajando juntos. Se nota que no estás bien. Levanté la vista hacia él. Sebastián era una buena persona, fiable, tranquilo, siempre dispuesto a ayudar. Éramos amigos del trabajo, a veces tomábamos algo después de los proyectos, hablábamos de asuntos laborales, pero nunca lo había dejado entrar en mi vida personal. Me estoy divorciando, dije escuetamente. Mi marido me engañaba con mi hermana menor. Ella está embarazada de él. Así están las cosas. Sebastián se quedó inmóvil con la cuchara de sopa a medio camino de la boca. Mierda. Isabela, lo siento muchísimo. Sí, yo también. Guardamos silencio. Él se terminó la sopa, yo seguía empujando la mía. Si necesitas algo, mi oferta de hablar sigue en pie, o simplemente sentarnos en silencio. A veces eso también ayuda. Casi sonreí. Gracias, Sebastián. De verdad. Por la tarde, cuando me disponía a irme, llegó un mensaje de un número desconocido. Iba a borrarlo sin mirar, pero el texto me llamó la atención. Isabela, soy Soledad, la madre de Emiliano. Se lo ruego, reunámonos. Necesito hablar con usted a solas. Es importante. No se trata solo de Emiliano. Leí el mensaje 2 veces. ¿Qué más quería? ¿Otra vez convencerme de que perdone al hijito tonto? Estaba a punto de responder con una negativa, pero la mano se me quedó suspendida sobre el teclado. ¿No se trata solo de Emiliano? ¿Qué significaba eso? La curiosidad pudo más que la razón. De acuerdo. Mañana a las 6 de la tarde. La cafetería de la Plaza Central. La respuesta llegó al minuto. Gracias. Estaré allí. Me arrepentí en cuanto envié el mensaje. ¿Para qué lo hice? ¿Qué sentido tenía reunirme con mi suegra cuando todo estaba decidido? Pero ya que había quedado, tendría que ir. Al día siguiente llegué al café a las 6 en punto. Soledad ya estaba en una mesa junto a la ventana. No la veía desde hacía casi un año. En el último cumpleaños de Emiliano ella y su marido estaban de vacaciones. Había envejecido, arrugas profundas alrededor de la boca, más canas visibles. Isabela, gracias por venir, se levantó y me tendió la mano. Se la estreché con formalidad y me senté enfrente. ¿Qué quería decirme? Pidió té para las 2, aunque yo me negaba. Luego guardó silencio largo rato, girando la taza entre las manos. Sé que me odia después de aquel mensaje. No la odio, solo no entiendo para qué me llamó. Necesito contarle la verdad. Sobre Valentina, Soledad alzó la mirada y vi en sus ojos algo parecido al miedo, algo que ni siquiera Emiliano sabe.
Me incorporé, en alerta. ¡Qué verdad! Valentina no es la primera vez que hace algo así, la suegra se mordía los labios. Hace 3 años, cuando salía con aquel chico Rodrigo, creo, intentó seducir a mi marido, al padre de Emiliano. El mundo se tambaleó. ¿Qué? Entonces le invitamos a la casa de campo, ¿recuerda? Usted y Emiliano no pudieron ir, estaban ocupados. Y Valentina pidió venir, dijo que quería descansar del ajetreo de la ciudad. Y allí entró a la ducha donde estaba Fernando, desnuda, le dijo que lo deseaba. Me quedé inmóvil, asimilando lo que oía. Valentina había intentado seducir al padre de Emiliano, hace 3 años, con apenas 21 años, viviendo de mi ayuda económica, estudiando en la universidad, haciéndose la estudiante inocente de corazón roto. Fernando la echó de inmediato, siguió Soledad, evitando mirarme. Le gritó, le dijo que estaba enferma, que necesitaba ayuda psicológica. Valentina se echó a llorar, cayó de rodillas, le suplicó que no se lo contara a nadie. Dijo que fue un arrebato, que estaba borracha, aunque ese día no bebimos nada. Fernando prometió callar, por usted y por Emiliano. No quería destruir su familia ni arruinar la relación con su hermana. ¿Por qué callaron? Mi voz sonó extraña, como si fuera de otra persona. ¿Por qué no me lo dijeron entonces? Soledad alzó hacia mí unos ojos llenos de lágrimas. Fernando lo prohibió. Dijo que solo traería dolor. Que Valentina era joven, tonta, que todos cometen errores. Que había que darle la oportunidad de corregirse. Y yo le creí. Pensé que de verdad había sido un caso aislado, pero cuando supe lo que pasó con usted y Emiliano, lo entendí. No es casualidad. Es ni siquiera sé cómo llamarlo. ¿Una enfermedad? ¿Una patología? Me recosté en la silla, intentando procesar la nueva información. Así que Valentina ya era así entonces. Iba a la casa de los hombres de mi familia. Primero el suegro, ahora el marido. ¿Y después? ¿A quién más habría intentado seducir si no la hubiera sacado de mi vida? Pero no es todo. Soledad sacó un móvil del bolso, buscó algo y me lo tendió. Fernando contrató a un detective privado. Después de enterarse de lo de Emiliano, quería entender qué le pasaba a la chica. Y el detective averiguó, mire usted misma. Tomé el teléfono. En la pantalla había un documento, el informe del detective. Pasé la vista por las líneas, y con cada palabra me helaba más. Valentina salía con un profesor casado de la universidad. El romance duró medio año y acabó en escándalo cuando la esposa se enteró. Antes de eso, un compañero casado de su exnovio. Aún antes, el padre de una compañera de la facultad. Todos casados. Todos mayores que ella al menos 10 años. Todos tenían algo que ella podía usar, dinero, contactos, oportunidades. Elige a propósito a hombres casados, susurré, devolviendo el teléfono. Es una especie de esquema. El psicólogo al que acudimos lo llamó trastorno del apego. Soledad se secó las lágrimas. Tras la muerte de sus padres, no elaboró el duelo como es debido. Usted asumió el papel de madre, pero era demasiado joven para eso, demasiado estricta. Valentina buscó atención, amor, cuidado allí donde se lo daban sin exigir. ¿Y los hombres casados? Dan eso sin pedir compromiso. Ya están ligados, tienen esposa, hijos. Con ellos es seguro jugar al amor sin temer a una relación real. Escuchaba y todo encajaba. Valentina siempre había sido rara con chicos de su edad, salía con ellos, pero los dejaba al mes o 2, se quejaba de que eran inmaduros, poco serios. Mientras tanto, se acostaba con padres de amigas y profesores. ¿Pero por qué Emiliano? Miré a Soledad. ¿Por qué precisamente él? Porque ustedes eran felices, respondió en voz baja. Emiliano hablaba mucho de usted, de su éxito en el trabajo, de cómo estaba construyendo su carrera, comprando un piso. Para Valentina, eso fue un desafío. Siempre vivió a su sombra, siempre fue la hermana menor de Isabela. Aquí podía tomar algo que era suyo. Demostrarse que ella también valía algo. ¿Demostrarlo quitándome a mi marido? Me reí con amargura. Estupenda lógica. Isabela, no la estoy justificando.
Dios me libre. Lo que hizo es monstruoso. Pero quiero que entienda, no es culpa suya. Nada de lo que hizo o dejó de hacer la llevó a esto. Valentina está enferma. Necesita ayuda. Me da igual, me puse de pie y tomé el bolso. Enferma o sana, ya no es mi problema. Va a tener un hijo de su hijo. Que él se ocupe de ella ahora. Isabela, espere, Soledad me agarró de la mano. Aún no terminé. Sobre el bebé. Me detuve y la miré desde arriba. ¿Qué pasa con el bebé? Soledad vaciló y luego soltó el aire. El detective lo comprobó. Valentina está realmente embarazada. Pero el tiempo, Isabela, no son 8 semanas como le dijo a Emiliano. Está de 14. Y hace 14 semanas Emiliano estaba de viaje de trabajo. 2 semanas en otra ciudad. Yo misma lo acompañé a la estación. El mundo volvió a tambalearse. Me dejé caer de nuevo en la silla. ¿Entonces el niño no es de Emiliano? O, por lo menos, hay una alta probabilidad de que no lo sea. Mintió con el tiempo de gestación para que él creyera que es suyo. Miré a Soledad, tratando de digerir la información. Valentina está embarazada de otro, o puede que de otro. Miente sobre las semanas, lo manipula, le carga la responsabilidad de un hijo que quizá ni siquiera es suyo. ¿Emiliano lo sabe? No. Fernando quiso decírselo primero a usted. Pensó que tenía derecho a saberlo antes. ¿Por qué? ¿Qué más da? Me divorcio de él igual. Porque Emiliano es un tonto, pero no es mala persona. Soledad me tomó las manos. Lo engañaron. Valentina lo usó, como a todos los demás. Y ahora lo manipula con el embarazo para atarlo. Si él conoce la verdad, tal vez abra los ojos. Entienda lo que ha hecho. Deje de intentar recuperarla y la deje en paz. Asentí lentamente. La lógica se entendía. Pero una parte de mí, enfadada y vengativa, pensaba otra cosa. Si Emiliano descubre que Valentina mintió, que el niño no es suyo, quedará destrozado. Me perdió a mí, perdió la casa y ahora perderá la ilusión de una familia con Valentina. Se quedará completamente solo. Y bien, que sienta al menos una mínima parte del dolor que me causó. ¿Qué quiere que haga? Pregunté. Nada, solo que sepa la verdad. Y nosotros, Fernando y yo, hablaremos con Emiliano. Le presentaremos pruebas. Exigiremos que Valentina haga una prueba de paternidad cuando nazca el bebé. Si resulta ser suyo, pues bien, Emiliano pagará la pensión, pero no le permitiremos casarse con ella. Me puse de pie otra vez, esta vez con decisión. Hagan lo que quieran, ya no es mi familia, no es mi problema. Gracias por contarme. Al menos ahora sé que no se trata solo de mi marido infiel, sino también de mi hermana psicópata. Isabela. Adiós, Soledad. Dígale a Fernando que valoro su rectitud de hace 3 años. Lástima que esa rectitud me costara el matrimonio. Salí del café sin mirar atrás. Afuera era una fría tarde de octubre y lloviznaba. Me quedé bajo el toldo, mirando los coches pasar, e intenté aclarar lo que sentía. ¿Rabia? Sí. Dolor. También. Pero además, un extraño alivio. No era culpa mía. Yo no hice nada que empujara a Valentina a la cama de Emiliano. Ella estaba enferma, desde hacía tiempo, y quizá lo siga estando, pero eso ya no es asunto mío. Saqué el teléfono y le escribí a Ximena, tenemos que vernos. Urgente, no vas a creer lo que acabo de saber. Ximena llegó en 20 minutos. Estábamos en su coche, en el aparcamiento del café, y yo le conté todo lo que me dijo Soledad. Con cada palabra, los ojos de Ximena se abrían más. La puta madre, exhaló cuando terminé. O sea, ¿Valentina es una rompehogares en serie? ¿Y el niño puede ni siquiera ser de Emiliano? Exactamente. ¿Y qué vas a hacer ahora? Me encogí de hombros, mirando las gotas de lluvia resbalando por el parabrisas. Nada. Seguir con mi vida. Tramitar el divorcio. Empezar de cero. Pero podrías contárselo a Emiliano. Mostrarle quién es Valentina en realidad. Que sepa que lo está engañando. ¿Para qué? Me giré hacia mi amiga. Ximena, me da igual. De verdad. Que se ocupen sus padres. Yo no quiero tener nada más que ver con ellos.
ni con Emiliano ni con Valentina. Quiero cerrar este capítulo y seguir adelante. Ximena me miró atentamente. ¿De verdad estás así de tranquila? ¿O solo mantienes el tipo? Me quedé pensando, ¿de verdad tranquila? Hace una semana lloraba en el suelo, lanzaba el teléfono contra la pared y me empapaba de whisky. ¿Y ahora? Ahora sentía un vacío extraño, como si todas las emociones se hubieran quemado, dejando solo cenizas. Estoy cansada de sentir, confesé, cansada de enfadarme, llorar, analizar. Quiero simplemente seguir, trabajar, ver a los amigos, quizá adoptar un gato. Es banal, pero sincero. Ximena me abrazó. ¿Sabes qué? Eres una crack. Mucha gente armaría un escándalo, exigiría cuentas, buscaría venganza, y tú simplemente sigues. Eso es fortaleza. O cobardía, sonreí con ironía. A lo mejor solo soy una cobarde que evita la confrontación. No, eres alguien que eligió su paz mental en lugar del drama. Eso es sabio. Nos quedamos media hora más en el coche, charlando de tonterías, la serie nueva que veía Ximena, un cliente imbécil de su trabajo, planes para el fin de semana. Fue extrañamente agradable hablar de algo que no fuera divorcio y traición. Oye, ¿y si el sábado nos escapamos a algún sitio? Propuso Ximena. ¿Un spa o al campo? ¿O a ese restaurante nuevo del centro? Al restaurante, sonreí. Quiero comer como Dios manda. Las últimas 2 semanas he vivido a café y bocadillos. Hecho. Sábado, 7 de la tarde, nos vemos allí. Volví a casa sobre las 10. El piso me recibió con silencio y orden. Desde que tiré todas las cosas de Emiliano, parecía más amplio. Me puse el pijama, preparé una infusión y me senté en el sofá con un libro que llevaba tiempo posponiendo. Se leía fácil. Por primera vez en semanas, mi mente no iba del pasado a la ansiedad por el futuro. Simplemente estaba allí, tomando té y leyendo una novela policíaca sobre una investigadora que resolvía un caso complicado. A las 11:30 vibró el teléfono. Mensaje de un número desconocido. Iba a ignorarlo, pero lo abrí. Isabela, soy Emiliano. Te escribo desde el número de un colega porque me bloqueaste. Mis padres me contaron lo de Valentina. Todo. Estoy en shock. No sé qué decir. Tenías razón sobre mí, soy un idiota completo. Perdón. No por la infidelidad, eso es imperdonable, sino por no ver quién era ella de verdad. No volveré a molestarte. Te deseo felicidad. Te la mereces. Leí el mensaje varias veces. Así que Soledad y Fernando ya habían hablado con él. Me pregunto cómo reaccionó. ¿Escándalo, lágrimas, o simplemente un shock silencioso? Ya no es asunto mío. Borré el mensaje y bloqueé también ese número. Volví al libro. Las siguientes 3 semanas pasaron rápido. Me volqué en el trabajo, quedé con Ximena y otros amigos, y hasta me apunté a yoga, hacía tiempo que quería probar. El juzgado señaló la vista definitiva del divorcio para el 1 de noviembre. El día fijado llegué al tribunal a las 10 en punto. Emiliano ya estaba en el pasillo con su abogado. Se veía fatal, demacrado, más delgado, con ojeras. Al verme, se puso en pie, pero pasé de largo sin siquiera asentir. La sesión duró 20 minutos. El juez leyó la resolución, matrimonio disuelto. El piso se queda para mí, con la condición de que pague compensación a Emiliano. El coche para él. No hay otros bienes comunes. Firmé los documentos con mano firme. Emiliano también. Salimos de la sala por puertas distintas. Afuera hacía un día soleado de noviembre, frío, pero luminoso. Me quedé en las escaleras del juzgado, respirando el aire fresco, y sentí alivio. Todo terminó. Legalmente, volvía a ser libre. Sonó el teléfono. Ximena. ¿Y bien? ¿Ya eres oficialmente una mujer libre? Oficialmente, sonreí. Entonces, al bar ya. A celebrar el inicio de tu nueva vida. Ximena, son las 11 de la mañana. ¿Y qué? Para el champán siempre es buena hora. Me reí, por primera vez en casi un mes, de forma sincera, desde el fondo. Vale, me convenciste. Nos vemos en nuestro bar en una hora. Colgué y miré a mi alrededor.
La gente iba a sus cosas, los coches circulaban, la vida seguía, mi vida seguía, sin Emiliano, sin Valentina, sin un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Respiré hondo, enderecé los hombros y eché a andar, hacia un capítulo nuevo, hacia una nueva yo, hacia un futuro que aún estaba por escribir. Y por primera vez en mucho tiempo no me asustaba la página en blanco. Al contrario, esperaba con ganas poder llenarla. 6 meses después me crucé con Sebastián del trabajo en una librería. Charlamos, tomamos un café, luego fuimos al cine. Un mes después empezamos a salir. Era distinto, tranquilo, honesto, fiable. No prometía el oro y el moro, ni me inundaba de declaraciones rimbombantes. Simplemente estaba, y bastaba. A Emiliano no lo volví a ver. Supe por conocidos que se había ido a casa de sus padres, que Valentina dio a luz a una niña, pero que la prueba de paternidad demostró que la niña no era suya. Valentina desapareció de la ciudad poco después del parto y entregó a la bebé a un orfanato. Me dio pena la niña, pero a Valentina no la sentí ni un poco. Hay personas que llegan a nuestra vida para darnos una lección. Ella me dio la suya, que los lazos de sangre no garantizan la lealtad, que la confianza hay que ganarla, y que amarse a una misma es más importante que aferrarse a relaciones tóxicas por miedo a quedarse sola. Aprendí a vivir de nuevo, y descubrí que la vida después de la traición no solo puede ser soportable, puede ser verdaderamente buena. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.